Amigas y amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pues sí, Trump, o Trump, como dicen unos, es un monstruo, un verdadero monstruo. Es como un terremoto profundo, fuerte, grande. Guillermo Castro, saludos, padre, Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias, Guillermo. Este monstruo pues salió de la nada, la verdad. Se conjuntaron muchas cosas para que pudiera nacer y crecer este monstruo. El otro Trump, el del periodo anterior de su presidencia, pues era un trompito, como dice la presidenta. Entonces ya no nos vas a dejar abrazar a los narcos, trompito. Pues no, el trompito aquel ya no existe. Este es el trompudo, el trompote. Bueno, ¿qué está haciendo este señor en tan poco tiempo? Tiene un poquito más de 15 días que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Ya hizo que nuestra presidenta mandara tropas a la frontera norte, 10,000 elementos, y que dejara desprotegidos muchos pueblos. Luego el mismo Trump mandó tropas del lado de Estados Unidos, porque en realidad pues no confía en los mexicanos, en el gobierno mexicano, porque todos los que dicen que los culpables de las muertes aquí son los que hacen y venden las armas. No, señores y señoras. Los culpables de México son los que dejan pasar las armas. O si los delincuentes se burlan a la vigilancia gubernamental, pues es un problema del gobierno mexicano, de la corrupción, porque los marinos en los puertos y los soldados en los cruces para Estados Unidos, pues ahí están. Entonces, bueno, sí, la frontera es muy grande, creo que son 3,000 kilómetros, pero bueno, supongamos que son 2,000. ¿Quién va a poder vigilar completamente a todos? Pues nadie, es imposible. Pero hay lugares más socorridos para ser usados por los indocumentados que quieren pasar y por los narcos que quieren, los indocumentados se quieren ir de aquí a allá, a Estados Unidos. Y los que compran armas, pues quieren regresar con armas a México. Además, bueno, las armas se tienen que hacer desde la antigüedad. Ya se sabe que para producir la paz hay que hacer guerras, porque la humanidad así es. Nadie está conforme con lo que tiene hasta que lo pierde todo. Recuerden ustedes a Alejandro Magno. Duró muy poquito tiempo, pero bueno, poquito tiempo, pues 30 y tantos años. Pero en esos 35 años más o menos, conquistó todo lo conquistable. Naturalmente que era imposible que pudiera abarcar lo conquistado. Pero hizo una cosa que hasta el día de hoy ha servido. Introdujo la cultura europea en todo el Oriente. Llegó hasta la India.
Nada más que en Babilonia pues lo envenenaron o se murió de su vida disipada que ya tenía, muy joven, pero era un ser valiente que tenía una idea. La idea era que la cultura griega se mezclara con las culturas autóctonas y naciera una cultura nueva, culta como la griega y salvaje como los salvajes, porque los salvajes tienen una cualidad que la gente culta no tiene, la bravura. Bueno, entonces, pero bueno, sí lo logró, pero se murió, como les digo, lo mataron porque los soldados ya estaban cansados de andar guerreando y la gente de poca visión siempre quiere irse a su charquito. Y todos los soldados ya querían irse a su casa con sus mujeres y sus hijos. Naturalmente que los generales, llamados diodocos, pues ellos se repartieron el imperio de Alejandro y por lo menos en Egipto y allá en Antioquía y todos aquellos lugares Babilonia, se conservaron por lo menos esos dos. Allá en la tierra de Alejandro en Macedonia, pues pronto mataron a su mamá, la tal Olimpia, y luego ya muriendo Alejandro mataron a su madre, y pusieron otros macedonios, pero sin ninguna influencia griega. Ya no les digo de César, Octavio, bueno, de César, simplemente César. Pero vamos a Napoleón. Napoleón, para 1805, era el dueño de Europa totalmente, pero su ambición no le dio con lo que tenía y entonces quiso apoderarse de Rusia y ahí fracasó. Bueno, la soberbia, la ambición es el mal de muchas personas que nunca están satisfechas con lo que tienen. Estoy explicando de por qué el monstruo Trump. Bueno, entonces Napoleón tuvo su Waterloo en 1815. Pero si en 1805 se hubiera contentado con lo que ya era el emperador de Francia y el imperio era muy grande, pues ahí a lo mejor hubiera fundado una dinastía. A lo mejor. Luego, aquí entre nosotros, aquí no ha surgido en realidad ningún monstruo. Hay monstruitos. Zapata, Carranza, Victoriano Huerta. Don Porfis no fue un monstruo, tampoco lo fue ni Santana, ni Juárez. Yo ya les digo a todos los que estudiaron esa historia priista de la primaria, quítense de la cabeza todas esas estupideces, esa historia es falsa, completamente falsa. Pero bueno, eso lo dejamos en paz. Aquí en México surgen caudillos como López Obrador, pero de opereta, de pendejeta. ¿Dónde está López Obrador ahorita? ¿Qué es López Obrador sino un fugitivo que está zurrando verde en Cuba? Y más va a zurrar. En realidad, quiso ser un personaje histórico. Pero Juárez no quiso ser un personaje histórico y lo fue. Don Porfirio no quiso ser un personaje histórico, pero lo es, aunque no sea reconocido por esa historia priista estúpida. Carranza fue alguien que hizo historia, el que siendo un militar
organizó un congreso con todos los revolucionarios, los grupos, para hacer una constitución donde el mando estuviera en un civil. Y lo logró, pero el priismo, bueno, el priismo es lo más nefasto que ha existido en este país. Más que este que tenemos ahora, estos pobretones, estas liendres resucitadas, estos ignorantes que rebuznan, este montón de salvajes. No, estos se van a acabar más pronto. Y aquel otro ya dejó de ser historia. Ya es el pasado negro de este país. Pero estoy hablando del Trump. ¿Por qué hay un Trump? Bueno, ¿por qué hubo un Alejandro Magno, un César, un Carlomagno, un Napoleón, bueno, un Papa Julio II? ¿Por qué? Por los pueblos, que los pueblos tienen una estructura de desarrollo y retoman la historia donde se quedó y la mejoran, como la Revolución Francesa y como el mismo Carlomagno, junto con el Papa que lo coronó, emperador de Occidente, el nuevo emperador de Occidente. Bueno, quien no conoce la historia universal, y ya no hablo de las dinastías chinas, ni de los iraníes, ni de estos, ni aquellos, nada más me concreto a lo que toda persona que ha estudiado la primaria sabe. Y entonces concluimos que en Estados Unidos sale un Trump ahora porque hace 100 años surgió un Mussolini, un Hitler, un Stalin, un Franco, después un Pinochet. Y ellos tenían una visión naturalmente equivocada, pero tenían una visión que realizaron. Franco, la unión del suelo español, que es una fragmentación, o bueno, es más bien la unión de muchos reinos y además de idiomas diferentes. Italia, con Mussolini, la gente necesitaba un líder, pues salió Mussolini. Naturalmente que era un líder, pues, fantoche, tonto, pero ¿qué queremos? ¿Que escojan un intelectual, un filósofo o a un santo? Y luego está Hitler, allá por el 30 y tantos del siglo pasado, fue el que la gente, las personas, vamos a decir, ordinarias de Alemania, se encandilaron con él y se rodeó, por supuesto, como siempre, de intelectuales que le lamieron los pies. Heidegger, el filósofo, el que dicen que es el filósofo más importante del siglo XX, estuvo con él, fue nazista. Bueno, entonces, y su pensamiento nazista ahora lo estudian en todas partes. El otro filósofo que dicen que es el más importante del siglo XX junto con, o igual o junto con Heidegger, es Wittgenstein, otro alemán, bueno, austriaco, pues, bueno, pero Hitler era austriaco, el alemán era nada más Hitler era austriaco, entonces el alemán nada más era Heidegger.
Aquí entre nosotros nunca va a salir una persona inteligente. Van a salir un montón de ignorantes que no comprenden la historia y no comprenden el destino de México. En cambio, el Trump, haya sido como haya sido, ahora encabeza el deseo de una nación, de la mayoría de la nación gringa, que son evangélicos, que son biblistas, que tienen como, aunque sea nada más como un parapeto, lo de el respeto a la verdad. La verdad es muy importante. Bueno, tienen ese mandamiento, pues, que en realidad es el mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando un testigo o quien sea pone su mano sobre la Biblia y jura decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad, si no dice eso, entonces se le castiga por haber tomado el nombre de Dios en vano. Y ese señor representa al país. Él no es el que engatusó al país, es al revés. Acá en México, el que manipuló a todos con el dinero, con la ambición, con el resentimiento, con la idiotez. Ese incendió el país, lo dividió, lo fragmentó, lo acabó. En cambio, allá en Estados Unidos, el Trump representa al poderío gringo. Por eso puede hacer muchas cosas y las va a hacer naturalmente, que también se quiere comer el mundo a mordidas. No, no se puede. Pero todo lo que está haciendo, lo hace porque puede. Y aquí está la diferencia terrible. La susodicha, la presirvienta, tiene todo el poder, más que el poder que tenía López Obrador, pero no puede hacer nada con él, porque López Obrador la sigue manejando y porque tiene un montón de machistas en derredor que en cuanto se muestre débil se la van a tragar. Y ya saben quiénes son, las otras corcholatas. Y para muestra ya pues bastan muchos botones. Por ejemplo, ese procurador de Morelos, que tiene también su historia de la señora de la mujer que dice que mataron y que no la mataron. Bueno, es decir, aquí el que no cae resbala, porque aquí la pura corrupción, la pura mentira, la pura gandallez, ese Carmona que denunció al futbolista porque violó a su hermana, a su media hermana, pues. Ese es un delito muy grave, porque todavía tenemos el tabú. Tabú quiere decir la prohibición del incesto, de que es más grave violar a un familiar que violar a un extraño. Bueno, y entonces lo acusó de eso y aceptaron en la Ciudad de México la acusación, en lo federal. Y resulta que a las pocas horas destituyeron al procurador de justicia de Morelos. Bueno, eso es lo que sigue. Para nosotros, eso es lo que sigue. Bueno, ahora voy a platicar de cosas más acá. Platicando con los padres que van a los ranchos
a celebrar misa, dicen que ha regresado mucha gente y que está regresando más. Y que en algunos casos lo triste es que regresan sin dinero y que están disminuyendo también las remesas, por supuesto. Entonces ahora va a haber una crisis económica debido a que muchos migrantes ya no van a poder mandar dinero a sus familiares. Es terrible, ¿verdad? Ahora, ¿quién defiende a los mexicanos? Nadie. Nadie. Porque eso de darles 2,000 pesos y el pasaje y esto y aquello es puras mentiras. ¿Cómo van a poder atender a miles y miles y miles que van a llegar diariamente, que están llegando a nuestro país? Unos expulsados y otros que se vienen voluntariamente antes de que los corran. Pero bueno, cada quien que tome su patín y entonces juzgue cómo están las cosas. Están mal. Pero tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso, primero, serenidad y paciencia, decía el filósofo Calimán. Y también fe en Dios, que nos dice nuestra fe, el que sea creyente, fe en Dios. Bueno, pero de todas maneras, voy a comentar sus aportaciones y por favor pongan sus likes. Guillermo Castro, saludos padre, Dios lo bendiga siempre. Igualmente Guillermo. Malena Orduña, buenas noches padre, buenas noches Malena. Esperanza Montes, buenas noches padre, un saludo para usted y toda la audiencia, bonita noche para todos. Igualmente. Igualmente Esperanza Malena, gracias Esperanza. Kasovic Sam, buenas noches, deje su like, compartan si gustan. J. Nicanor Hernández, gracias, Esperanza. Saludos, NO. Los desembarcos de migrantes en Florida son un referente a las nuevas formas de arribar al norte. Las costas son imposibles de patrullar mientras la disparidad económica no sea atendida. Sí, por eso estaba diciendo que es imposible que puedan vigilar todas las fronteras. Pero NO, gracias por tu aportación. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Si Trump logra acabar con el brazo armado de la 4T, a nosotros nos toca combatir a la 4T. Ánimo que esto apenas empieza. Sí, pero mira, Mauricio, ahorita tenemos que calmarnos. Vamos a ser espectadores. Porque nosotros no podemos hacer nada contra la 4T, ella tiene el control de todo. Y al decir de todo, es de todo. Por eso la iglesia está calladita. Calladita se ve más bonita. Y no es que estemos en una cobardía o en una indiferencia, es que hay que dejar que el tiempo componga las cosas en cuanto el tiempo las va a componer. Porque no podemos cambiar nada hasta que haya otras votaciones. Bueno, ya esas van a estar amañadas. No podemos cambiar cómo se va a instaurar el Poder Judicial. Bueno, de aquí a junio, que sería marzo, abril, mayo, 3 meses, en 3 meses se acaba el Poder Judicial que está, el legal, y empieza el otro, el faccioso, el esclavizado, el corrupto. NO, históricamente ningún imperio democrático ha podido resistir una guerra de desgaste. La gente que vota al ver que los hijos no regresan manotean el timón. No, NO.
¿Cuántas familias aquí están inconformes con el crimen organizado al ver que sus hijos no regresan? 200,000 asesinados, 100,000 desaparecidos, no sé cuántos miles corridos, expulsados. Entre los simios, cuando un chango trepa a lo más alto de un árbol, se vuelve líder, y tumbar a ese chango da pie a que trepe otro. La cosa es tumbar el árbol. Pues sí, la cosa es cambiar las costumbres, pero en los changos no se puede, tampoco en los seres humanos. Escoger a alguien competente por competente es la mejor democracia, y quitarlo del puesto cuando deje de ser competente la mejor transición política. En teoría. En la práctica, el más vivo, el más audaz, el más cruel es el que vence, el más tramposo. Francisco Tinajero, padre, buenas noches. La chacha de Palacio sigue sin entender el idioma gringolandio, habla y habla y habla. Déjenla. Déjenla que hable y hable, pero no le hagamos caso. ¿Para qué le hacemos caso? El Trump acaba de decidir que va a acabar con los grupos terroristas de aquí de fuera. Ya convenció a los europeos de que los declaren grupos terroristas, a Canadá también, y Marco Rubio se anda paseando por América Latina y está enderezando las cosas. Ya en Panamá no van a dejar pasar buques chinos y van a dejar pasar los americanos gratuitamente, por supuesto. El que paga manda. Cruzar los dedos cuando prestan protesta es una constante que los exime de las palabras dichas. Por eso dicen protesto en vez de acepto. Bueno, la palabra protexto es que estoy de acuerdo con el texto. Y el texto es la Constitución, querido N.O. Y también protestar, en otro sentido, es no estar de acuerdo con lo que se dice, se hace, y es manifestar la inconformidad, las protestas. Pero al final las protestas están a favor de la Constitución, de las leyes. Pro es a favor de. Y el acepto, voy a buscar cuál es el origen de esa palabra. De aceptar. No sé. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Buenas noches, padre. Ayer no escuché tarde. Padre, es que todos los que ven que estamos en el abismo, pero no creen que nos va a ir muy mal. Todos están dormidos y tonteados. Sí, pues, pero ¿qué tiene? Por lo menos si alguien va en el camión y va despierto y ve que el chofer los va a aventar a una barranquilla, pues le corre la lucha, aunque sea para aventarse por una ventana a ver si se salva. Pero todos los dormidos y atontados pues, se van derechito al abismo. El que no está dormido tiene una oportunidad. Mauricio García, y luego que no se puede sustituir a un funcionario. Rarísimo, quitaron al fiscal de Morelos, y para cuándo el Rocha Moya. Mauricio, ya es una pandilla de ladrones. El movimiento de Morena es una pandilla. Las pandillas se protegen los miembros de las pandillas y solo sacrifican a alguno cuando les conviene. María González Rodríguez Cervantes, saludos, padre, bendiciones.
Así como toda la comunidad segura, debemos prepararnos para lo que veremos con calma y prudencia. Bendiciones para todos. Sí, así es. NO, ambigüedad. Ambi es lo mismo. Ambidiestro es que tiene dos, que usa las manos como si fueran derechas las dos. Bueno, pero luego voy a ver güedad, a ver qué quiere decir. También está lo de antigüedad. Anti es antes, vamos a decir. Güedad, bueno, ya no sé. Iván Mora, Trump, mal necesario que le vemos hacer. ¿Qué le vamos a hacer, padre? Pues si no lo hace él, ¿quién lo hace? A ver, dime. Ya quitó las clínicas abortistas. Ya prohibió que los hombres vestidos de mujer vayan a los sanitarios de las niñas y de las mujeres. Ya prohibió que las mujeres, los hombres vestidos de mujer se peleen con las mujeres en los deportes, compitan con las mujeres. ¿No es bueno eso? Y que ya liberó a todos los antiabortistas, muchos sacerdotes católicos que se los habían llevado a la cárcel por estar en contra, por protestar en contra del aborto. M.R. Guerra, cuando murió Cristo en la cruz, dicen que dijo: me voy y los dejo para que el más vivo viva del más pendejo. Bueno, yo sigo la Biblia y sus últimas palabras. La ultimita fue: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Consumatus est. Muchacho, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Ya no me acuerdo, son 7. Pero esto no es, yo creo que eso lo inventó Judas antes de colgarse, de suicidarse, seguramente dejó un papelito. María Teresa Gutiérrez Serrano, buenas noches, Padre José Luis, saludos y bendiciones. Lo veo más tarde porque tengo visita. Sí, hay que atender a las personas, que al cabo los mensajes se quedan grabados. Saludos a toda, también a toda la comunidad, bendiciones, sí. NO en la mañana, puro guara Chelbaum. Se sigue enredando con sus palabras, eso la tiene débil. Bueno, no sé si todavía los sábados y domingos diga sus mañaneras, marraneras. Elvia Barroso, que pasen buena noche, bendiciones para todos y cuídense mucho. Igualmente, Elvia. Vuelvo a suplicarles que pongan sus likes. Amigas y amigos, buenas noches y que Dios los bendiga.